Vamos a fondo. Esta semana la noticia, Cancio, es que hay fraude en el Fondo Indígena. Al respecto, el gobierno, y yo no sé por qué en forma tan acelerada, quiere de una vez decir pacto fiscal, tanto para los campesinos, tanto para la ciudad, etcétera. Está buscando adelantarse incluso a las elecciones subnacionales y hay mucho debate al respecto, pero en medio de este debate surge el tema del fraude y de la corrupción. Vamos a escuchar un momento a Manuel Morales, que es un investigador sobre este tema que nos da también luces. Adelante, Manuel. Un saludo, ¿no?, para toda la audiencia. Después del censo, una vez que haya un reacomodo de la población, el pacto fiscal debería ser, de acuerdo a lo que dice la ley de autonomías, el escenario para discutir cómo se van a repartir los recursos que ingresan al Tesoro, tomando en cuenta que hay tesoros nacionales, hay tesoros departamentales, municipales e indígenas. Entonces, estos actores deberían ser los que se reúnan y discutan cómo se va a distribuir estos recursos y obviamente también cómo se los va a producir. Así debería ser, pero en la práctica hay una exclusión. ¿Qué es lo que está pasando con la participación de la gente en este debate? Escucharemos a Manuel. Aquí tenemos un grave problema, es que no se ha consolidado ni una sola autonomía indígena. El 42% de la población, según el censo, se autoidentifica como indígena y los pueblos indígenas deberían tener una representación proporcional a ese 42% en las negociaciones en el pacto fiscal. Entonces, ahí cuando nace el Fondo Indígena y como tú ya indicaste, Cancio, es una conquista de decir, bueno, 5% de todos los ingresos por el impuesto a los hidrocarburos, 5% tendría que ir a proyectos de producción para las comunidades. ¿Qué es lo que realmente lo que está pasando? ¿Es de verdad para la producción? Entonces, en el pacto fiscal, uno de los aspectos que debe quedar claro es que no puede mutilarse fondos productivos, como ese es el caso del Fondo Indígena, que debe respetarse el gobierno, todas las autoridades deben respetar el carácter promotor hacia la producción. La mayoría de los proyectos, prácticamente, esos recursos han sido destinados sin ningún provecho, ni para las organizaciones indígenas y menos para la alimentación de la población. ¿Qué pasaría con el Fondo Indígena al respecto, Manuel? ¿Escuchamos? El Fondo Indígena es un tema neurálgico y debe ser parte de las discusiones que se realicen en el pacto fiscal. En el Fondo Indígena no solamente ha habido actos de corrupción, sino que el fondo ha sido manejado como una caja chica de parte del gobierno. El 5% que le corresponde del IDH ha sido mutilado reiteradas veces por parte del gobierno, con fines que no son eminentemente productivos. Por una parte, se ha quitado recursos al Fondo Indígena para pagar un bono, el de la renta dignidad. Se ha sacado recursos para pagar a las universidades indígenas. Las Fuerzas Armadas han obtenido una parte de los recursos del Fondo Indígena para pagar un programa de educación cívica. El INRA ha sacado otra parte y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. ¿Qué tal semejante reparto? Incluso las Fuerzas Armadas han echado manos, indica. Y bueno, después de que cada uno sacó su parte, también vino la discriminación, que vamos a escuchar enseguida, cómo lo sienten los dirigentes, las bases de las organizaciones orgánicas del área rural de las tierras altas. El tema de la discriminación se ha politizado el Fondo Indígena, solamente se ha dado recursos a aquellas comunidades o aquellos dirigentes que estaban afiliados con el gobierno y ha servido como una forma de castigo. Las personas que no estaban con el gobierno, las comunidades, los ayllus, las capitanías, las tentas que no estaban con el gobierno, no han recibido, han sido discriminadas, han sido castigadas y los proyectos, ¿no?, del Fondo Indígena han sido utilizados como un mecanismo de chantaje por estos malos dirigentes para exigir votos y fidelidad. Uy, todo esto, a ver,
requiere tu aporte, tu mirada. Cancio, adelante. Bueno, todo lo que está pasando con el Fondo Indígena es una pena, porque el fondo ya no es fondo de desarrollo para los pueblos indígenas, sino es un fondo de soborno para las organizaciones afines al gobierno. Por eso se ve claramente en datos, ¿no? Con datos se puede mostrar. De este último han destapado ya la olla de corrupción. 153 proyectos están en observación que ha sacado la Contraloría, de los cuales 40 proyectos pertenecen a CESUTCB, 46 proyectos a interculturales, antes eran colonizadores, 35 proyectos a Bartolina Cisas, 14 a CIDOP, a CPMB 7, CONAMAC 5, 4 CPs, 2 APG. Esos 153 proyectos sería la primera parte de la auditoría que ha hecho la Contraloría. Ahora, todos los que están involucrados en este acto de corrupción son dirigentes, senadores, embajadores que están en otros países. Eso significa que con este fondo indígena han dominado a la gente. O sea, que les ha dicho, si no apoyan al gobierno, no hay proyecto del fondo indígena. En realidad era para pagarles, para tenerles el gobierno a su lado. Se imaginan, yo concluyo de esa forma, es mi conclusión, ¿no? Y aquí la última noticia de esta semana, que está circulando un voto resolutivo de denuncia por actos de corrupción en el manejo de fondos del proyecto Fortalecimiento Institucional Orgánico de la Nación Chichas. A ver, la Nación Chichas, aquí en su voto resolutivo con todas las firmas, en pocas palabras dice: a ver, señores, nos han hecho firmar de que habíamos recibido 3 talleres, sí, con 30 dirigentes, que había costado, escuchan bien, 428,000 pesos. Es decir, hay una salida del presupuesto de 428,000 pesos a favor del dirigente actual del CONAMAS, Hilarión Mamani, para realizar 3 talleres con 30 personas. Bueno, parece que por día cada uno ha comido, casi tú has debido comer, ahí por 4,000 tantos pesos por día. Esta denuncia está aquí y de verdad demuestra que hay una maquinaria de corrupción. Al respecto ya hablaba la Amalia Pando en la radio Arbol. Escuchamos. Indígena en particular es una maquinaria de corrupción. La carta que nos dice, por ejemplo, uno de los ejemplos de esta carta, que es larga, tiene ida y vuelta, 10, 20 páginas de denuncias sistemáticas sobre el Fondo Indígena. Bueno, el Fondo Indígena tiene un director, Marco Aramayo. Marco Aramayo tenía un asistente que se llama Edgar Foronda Mejía, que era funcionario del Fondo Indígena. Entonces, Aramayo, que es el director, le voy a contar cuántos depósitos, 23 depósitos en 3 meses a la cuenta particular de Edgar Foronda Mejía, que es un empleado suyo. No sabemos si el dinero benefició directamente a Edgar Foronda Mejía, pero fue el mecanismo para sacar la plata. La primera irregularidad es que se supone que el Fondo Indígena no puede hacer depósitos a personas particulares ni a cuentas individuales. Hay una norma que dice que los depósitos van a cuentas que tienen, se supone que es para sindicatos, que es para organizaciones campesinas, entonces tienen por lo menos 2 responsables. Pero acá el depósito fue a Edgar Forón. Y bueno, Amalia Pando, ya lo sacamos en el mes de noviembre del año pasado, cuenta con un documento de 20 páginas con una serie de denuncias que van reforzando todo lo que se está destapando estos días. Lo extraño es que la denuncia ahora se diluye, ya no hay los nombres ni siquiera de Machaca, que fue dirigente de la CESUTCB, que también exigía cada día su cuota de poder, su cuota especial del Fondo Indígena. Hoy se dice, bueno, va a haber una querella
una querella contra el Fondo Indígena por fraude. Y sí, dice la ministra Chacollo, sí, estoy de acuerdo. ¿Qué opinas al respecto? Tendrá que autoquerellarse, no entiendo, porque ella es la cabeza, la presidenta del directorio del Fondo Indígena. Yo pienso, y todos vamos a pensar, todo el pueblo boliviano, que se tiene que esclarecer de punta a punta, bien clarito, porque ya hay bastante ya sobre esto denuncias, ¿no? Sobre Marco Antonio Aramayo, Rodolfo Machaca, Achacollo, Nemesia Achacollo, pues esa es la que autoriza, ¿no? Para que si desembolsan o no la plata, pues por sus manos pasa. Entonces él aprueba los informes del director. Claro. Pues ¿quién más? Es ella la cabeza. Entonces aquí está claro quiénes son los autores. Aquí al respecto Amalia Pando también tenía su denuncia. Por esta aclaración, está claro que las organizaciones que están en el directorio son organizaciones afines al MAS y que la responsable de cómo se maneja estos dineros es la ministra Chacollo. Eso queda claro. Esto queda absolutamente claro. Lo extraño es que ya existía el informe de la Contraloría antes de las elecciones de octubre del año pasado, y ahora, ¿qué rol va a jugar esta Contraloría, Cancio? Bueno, lo ha tapado, creo, ha retardado en sacar, hasta que nosotros insistimos denunciando sobre actos de corrupción, precisamente del Hilarión Mamani, quien no solamente se ha apropiado de los dineros en las Naciones Chichas, también se ha hecho pillar manejando un auto del Fondo Indígena mareado, borracho, ¿no? Y estaba detención domiciliaria, pero no pasa nada porque es del MAS. Entonces podemos decir también en conclusión que el Fondo Indígena ha servido para el partido político en MAS, quienes realmente se han mantenido con este fondo, pues todos, por eso al Conamajo Orgánico a nosotros nos han discriminado, nos han expulsado de ser, del derecho de ser del directorio del Fondo Indígena, en complicidad de la Nemesia Chacollo, la presidenta del Fondo Indígena, la ministra. Ella dijo, no, yo no me meto a las temas organizaciones. ¿Por qué reconoce, por qué acredita a Hilarión Mamani cuando debía por lo menos imparcialmente decir, ya, hablen, arreglen sus problemas, recién vamos a acreditar a ambos? ¿Ves? Aquí fue parcial, se ha parcializado claramente con su colega de partido político, ¿no? Y esto da para mucho más. Nosotros llegamos ya al fin de nuestro programa, queriendo agradecer en primer lugar a ustedes. Estos documentos están circulando en nuestra página de www.somosur.net, también en el Facebook de Conamaco Orgánico, en el Facebook de Cancio Rojas, en el Facebook de Somos Sur, y nosotros nos despedimos agradeciendo a todos los entrevistados de hoy día. Presentó Somos Sur, presentó información de gente para la gente.